Hombre, ¿qué tal? ¿Cómo llevas el canal? Bueno, pues resulta que tengo la sospecha de que me metieron un Shadowban hace unas semanas. Recórcholes, qué faena. Bueno, ¿y en qué estás trabajando ahora? Pues en un vídeo sobre erotismo en el rol. Vaya, creo que no eres el lápiz más afilado del estuche. ¿No os ha pasado nunca que estáis jugando en una mesa de rol y surge una situación picantona en la que no sabéis bien si tenéis que reproducir la musiquita del centro Pokémon o narrar hasta dónde tiene la última peca cada personaje? El erotismo y el romance son la salsita picante de tu kebab, pero mal llevado, esta salsa puede provocar terribles diarreas en tu mesa y tus jugadores podrían huir en desbandada. Entonces, ¿cuánta salsa picante quieres, amigo? Hay mesas en las que no pueden oír ni hablar del saxofón, como lo vamos a conocer a partir de ahora para no cabrear a YouTube. Te amo YouTube, best plataforma ever. Ya sea en este caso o en el caso en el que tus panitas de juego sean saxofonistas profesionales, siempre deberíamos establecer acuerdos para asegurarnos de no poner más salsa picante de la que el resto querría. De manera que hoy me he propuesto que salgas de aquí sabiendo qué cantidad de salsita poner en tu kebab. Antes de empezar con el tema, es posible que YouTube penalice este vídeo, por lo que os pediría que apoyarais con un like, comentario y compartiendo, ya que me pondría un poco triste si finalmente el vídeo queda defenestrado por el algoritmo. Establecer límites. Como bien dice Sirius Senra en Técnicas, Consejos y Trucos para jugar al rol, mucho ojo con estas mecánicas en tus partidas, porque no son pocas las experiencias relatadas por compañeras roleras donde el sexo entre personajes se convierte en una excusa miserable y vulgar para traspasar la ficción en recreaciones morbosas. Este es uno de los motivos por los que no permito tiradas de engaño ni de persuasión entre los jugadores de mis mesas, porque esto puede obligar a un personaje a tomar acciones que chocan de frente con la intención que tenga ese jugador con su personaje. Entiendo que hay conjuros en los que suceden estas cosas, pero esos conjuros son un recurso que puedo cortar en cualquier momento dentro de la ficción, sin perder el hilo de la narración. Para mi gusto, algo más elegante y que evita algunas situaciones de conflicto. Incluso si un jugador utiliza estas escenas para interpretar actitudes homófobas o transfobas, o recrear una ficción donde su personaje se pasa de la raya constantemente. En ese momento hay que cortar por lo sano. Pero todo esto no debería pasar si antes has establecido el llamado contrato social, que se suele acordar en la sesión 0. Para que haya una buena comunicación abierta y haya respeto, o sea, voy a decir una tontería, pero lo primero es hablar, ¿no? Ese tipo de cosas. Y yo creo que se tiene que trabajar mucho el amor propio, el conocerse a sí mismo, el saber qué cosas te gustan, qué cosas no te gustan, qué cosas te han producido alguna especie de trauma en un pasado. El conocerse a sí mismo hace y respetarse a sí mismo, creo que también hace que sea más fácil comunicar a la otra persona que esto te está gustando, esto no, y cuando ya no estamos hablando solo de la propia relación física, sino también en la propia relación afectiva, en el momento en el que alguien te está haciendo de menos, o en el momento en el que alguien, o tú mismo estás haciendo de menos a alguien, darte cuenta de estas cosas. Si no conoces la importancia de la sesión 0, tal vez puedas consultar material oficial, porque incluso en el caldero de Tasha para todo hay una sección dedicada exclusivamente a eso. Mirad, os lo digo claramente, los jugadores que utilizan el "es que mi personaje haría eso" para cometer actos atroces e injustificados me dan muchísima pereza. Es decir, si estás interpretando a un personaje, es evidente que vas a actuar como él, pero estás utilizando ese argumento para evitar el juicio que te hará la mesa cuando algo que has hecho no les ha gustado y la ficción ha permeado la realidad. En el momento en el que otro jugador de la mesa, otra jugadora, veo o yo detecto que está ejerciendo una posición de abuso con otros jugadores, aunque sea un papel, ya a mí ya me va a costar mucho interactuar de una manera que no sea intentar clavarle una daga en cuanto pudiese. O sea, entonces yo creo que lo que necesitaría sería, por un lado, un espacio seguro en el que yo como principiante pudiese jugar tranquilo y sin pensar que estoy entorpeciendo el juego al resto. Eso por un lado. Y ya luego, ya como persona, con mis ideas y con mis principios, pues no me gustaría ver cómo vejan a otro personaje gratuitamente, ¿no? O sea, supongo que hay un momento en el que el personaje puede morir, o que le puedes dejar atrás, o le puedes robar las cosas, o lo que fuera, ¿no? Pero siempre desde un punto en el cual yo diga, vale, estamos jugando y tampoco nos estamos pasando, ¿no? Yo creo que ahora mismo, yo en una mesa de juego, esperaría que estas actitudes que no se pueden tener tampoco estén, aunque es rol, ¿no? O sea, eso que dicen mucho en Twitch, pues todos los grandes cuando juegan a algo y dicen alguna burrada, no, es rol, es rol. Ya, pues entre broma y broma la verdad asoma. Entonces, pues vamos a intentar que el rol también
también esté representando valores positivos. Con el máster creo que me sentiría más cómodo, porque si me estoy enfrentando a un tirano o a un rey malísimo que utiliza el derecho de pernada continuamente, entendería que mi papel como jugador también sería vencerle. Entonces, eso no deja de ser la vida hoy en día. O sea, yo con el podcast intento cambiar cosas, o por lo menos invitar a la reflexión a las personas que lo escuchan. Entonces, en el momento en el que a mí el máster me está representando un papel de una persona a la cual yo tengo un rechazo absoluto, pues yo asumiría que mi personaje tiene que hacer lo posible para terminar con ese personaje, o incluso hacerle cambiar, porque yo entiendo que también el máster, a medida que yo interacciono con él, también él va cambiando cosas, y a lo mejor yo le puedo decir una cosa y eso hace que el tirano, a lo mejor, yo qué sé, así es como todo como muy tópico, muy happy flower, ¿no? Pero a lo mejor el tirano de repente dice, uy, lo de la democracia a lo mejor no está mal, ¿no? O sea, no creo que un tirano llegue a esa conclusión, pero se puede intentar. Pero no estoy aquí para juzgar a nadie. Estas situaciones se pueden dar si no se tiene suficiente educación emocional. Yo lo he hecho alguna vez en el pasado, pero creo que se puede aprender de ello. Es por eso que tal vez puedas compartir este vídeo con ese jugador no acolado, ¿no? Bueno, continúo. A lo que me refiero es que el primer paso para tener una mesa sana es establecer los límites que no vas a permitir. Y oye, si la mesa no está de acuerdo, pues quizá no sea tu mesa. Será por gente rolera maja que hay por el mundo, como por ejemplo la gente que le da like a este vídeo. Perdón, ya paro. Herramientas de seguridad. Como dice mi gran amigo y ocasional compañero de mesa Datacán, estamos aquí para pasar un buen rato, lo demás no importa tanto. Aunque no lo creáis, la primera vez que le escuché decir eso, sentí un alivio inmenso. ¿Por qué? Pues porque me quitó una presión enorme. En mis inicios como DM creía que el realismo y las normas eran la base del juego, pero nada más lejos de la realidad. Si un personaje saca un crítico y narra como por un momento le salen alas de la espalda para impactar a ese contemplador que está a punto de matar, pues le salen alas. Todo dentro de un límite y un contexto, claro. Pero piensa en las sensaciones que puede generar esta escena inolvidable en la mente de ese jugador. Al hilo de esto, si estamos aquí para pasar un buen rato, lo que queremos es que nadie se sienta incómodo, porque para eso ya está la vida real. Hay técnicas para minimizar esos momentos. Se llaman las herramientas de seguridad. El contrato social también es una herramienta de seguridad, pero hay otras que podemos utilizar durante la partida. Mi favorita es la tarjeta X, que consiste en que los jugadores tienen la posibilidad de sacar una tarjeta, token o lo que sea a la mesa, con la que se interrumpe la escena sin hacer preguntas. Luego, en la postpartida ya se hablará del tema, o tal vez no, pero lo importante es cortar ese momento de incomodidad. Como la palabra de seguridad, ¿no? O sea, es como yo decir, pues nos estamos pasando, estamos tocando temas que no hay que tocar. Al final no olvidemos que estamos jugando, ¿sabes? O sea, que no nos estamos jugando la vida, estamos jugando y es una cosa para divertirse y tienes que poder dejar de jugar en un momento, sobre todo si algo no te está cuadrando. Entonces yo creo que sí que es guay el que alguien pueda utilizar esa tarjeta X o esa piedra o ese elemento que diga el máster. Si fuese el jugador y otro jugador jugase esa tarjeta, me gustaría también entender, o sea, una vez que se juega esa tarjeta, que el jugador, si quiere, lógicamente, porque aquí cada uno puede hablar como quiera de sus cosas y de sus problemas, pero me gustaría también que la otra persona que utiliza esa tarjeta explicara por qué ha utilizado esa tarjeta, porque de esa manera también el resto de la mesa creo que aprende de la vivencia de otra persona, e incluso el máster también aprende a la hora de, uy, aquí he pasado el límite, ya no solo con esa persona, sino que me puede pasar, porque hay veces que los límites son claros, y si tocas a lo mejor un tema más sensible, a mí, si juego esa tarjeta, me molaría también poder decirte, oye, mira, Joel, es que has tocado esto, que es que a mí me pasa esto, y prefiero no tocarlo. También yo me imagino que a medida que vas teniendo compañeros de juego más habituales, os vais conociendo más y sabes hasta dónde puedes llegar con una persona, con otra y esas cosas. Pero creo que es una buena herramienta el poder decir, vamos a hacer un pequeño paréntesis y vamos a pasar luego a otra escena, o ya vemos cómo salimos de este embrollo, pero vamos a llevarlo por otro lado. Hay muchísimas técnicas más. Os animo a investigar y a encontrar vuestra favorita. Herramientas de narración. ¿Ya tienes tu contrato social y alguna herramienta de seguridad? Vale, pues pasemos a ver qué puede hacer un DM en una mesa para mejorar estas situaciones. Dependiendo de tu mesa o incluso del momento de la trama donde os encontréis, las escenas de saxofonistas no combinan con la partida. Por eso también tenemos como DM la posibilidad de suavizarlas o darlas por acabadas.
No ser tan explícito podría ser una de esas maneras. A veces se pueden utilizar metáforas como tal personaje desenvaina su espada y se prepara para su último asalto. Matar a aquel dragón ha sido pan comido comparado con lo que va a suceder aquí. ¿Ves? Hemos convertido una narración que posiblemente podría incomodar a alguien a colocar un puntito de humor. Otra de las formas muy utilizadas para estos casos es llegar a un punto de seducción en el cual está claro lo que va a suceder, y entonces hacer un fundido a negro. Ignoro si es una referencia a algo, pero en mi mesa a veces hemos utilizado la cancioncita del centro Pokémon. Con esto, los jugadores entienden perfectamente lo que está ocurriendo y dejas la escena de una forma elegante. Recuerda que anteriormente ya has establecido el contrato social, por lo que deberías conocer hasta qué punto queréis seguir con la escena antes del fundido a negro. El valor del romance. Con la caja de herramientas llena para afrontar las escenas de saxofonistas, continuemos viendo qué puede aportar el romance a las tramas de rol. Creo que es importante, sobre todo porque al final está presente en nuestro día a día, desde que somos bastante pequeños además. De hecho, en el podcast habíamos hablado con un saxofólogo que decía que ahora mismo el acceso a la Vídeos de gente tocando el saxofón. Era a los 7-8 años, creo que es una burrada. O sea, entonces creo que naturalizar el hablar de saxofón, naturalizar el hablar de relaciones afectivas o sexoafectivas es importante porque es que es la vida en sí. Entonces, si no hablamos de ello hasta que nos metemos de lleno en esa materia, pues lo normal es que hagamos cosas mal, y ya no te hablo de hacer cosas mal de tener un bajo rendimiento. Eso nos pasa incluso aunque hablemos de ello. En el fondo, hablar de estas cosas yo creo que nos ayuda también a tratar mejor a las personas que nos rodean, a tratarnos mejor a nosotros mismos, a tener mejores experiencias y sobre todo a respetar. Las relaciones románticas pueden aportar muchísimas cosas a una mesa de juego. No es recomendable que sean forzadas. Déjalas fluir y trata de leer la mesa en todo momento para incluirlas o no. Cuando nuestro personaje desarrolla un sentimiento tan grande hacia otro, puedes explorar otras facetas que hasta ahora no conocías. Imagínate a ese Goliath bárbaro brutísimo que es delicado cual vuelo de una mariposa tocando el saxofón. O también a esa bruja empoderada pero cargada de inseguridades y timidez cuando intima con la luz encendida. No solo eso, sino que además puedes ofrecer una capa de profundidad más al personaje. Pregúntate esto: ¿de quién podría enamorarse mi personaje? ¿Hasta qué punto antepondría sus intereses por otra persona? Estoy dando por hecho la necesidad del romanticismo para tocar el saxofón, pero no tendría por qué ser así. También podríamos explorar una relación más escueta o esporádica entre dos personajes, lo que también daría lugar a cierta profundidad en su trasfondo. También consideremos la posibilidad de que los personajes de los jugadores o jugadoras entren en esta dinámica. ¿Algo así haría las victorias más dulces y las derrotas más amargas? Figúrate que dos personajes enamorados se enfrentan a un boss final, pero uno de ellos cae víctima de un conjuro letal. Y ahora, déjate llevar por el drama. Shh. No digas nada. Tan solo fluye. A nivel de trama, los romances y el saxofón pueden añadir nuevos hilos de los que tirar o influir en los que ya existen. Por ejemplo, el noble paladín de tu party podría saxofonar con una tiefling que le ha hecho tilín desde que entró por la puerta de la taberna, pero a la mañana siguiente podría darse cuenta de que la espada de su familia ya no está en su habitación. Con todo esto, no estoy diciendo que estos elementos sean imprescindibles. De hecho, en los módulos de D&D se suele obviar esta parte hacia los jugadores. Como mucho, se menciona a dos NPCs enamorados. Pero por favor, mírame a los ojos y dime que en El Señor de los Anillos, Juego de Tronos o Nacidos de la Bruma, el romance no juega un papel importante. Escenas de intimidad con NPCs. Muy bien, Calvo, pero ¿cómo hago esto con mis NPCs? Excelente pregunta, Carlitos. Pero ahora dime, ¿cómo se dice divorcio en ruso? ¿Cómo? Chao, chochín. Pero si eso es en chino. Pues tríncame el pepi. Las escenas que decía no se van a dar nunca si no creas NPCs atractivos para tus personajes. Un DM que lleve cierto tiempo mastereando una sesión debería conocer a sus personajes. Si no lo has hecho todavía, te recomendaría que evitases este tipo de escenas, porque probablemente sean forzadas para ti o bien para tus jugadores. Pero si has hecho los deberes, un NPC podría corresponderse con algún personaje si estos tienen algo en común. Yo empezaría por ahí. Luego le podrías dar una capita de pintura y crear algo que físicamente pueda ser apetecible para el personaje. Y no solo hablo de tetas gordas y bíceps marcados, hablo de que sea agradable si un personaje es noble, desafiante si un personaje es atrevido, o severo si un personaje es diligente. Al fin y al cabo, piensa en lo que te atrae a ti mismo o a tus seres cercanos. ¿Cómo es tu crush? Pues no te digo yo que no me dejara llevar a lo mejor y dijese, pues voy a ver hasta dónde llega este punto. Pero yo creo que eso está dentro de lo que tenemos construido todos desde hace mucho tiempo y claro, y al final en el juego
también vemos esa oportunidad pues voy a experimentar este punto o ese morbo de jugar de una forma u otra. Pero claro, yo creo que ahí también el máster tiene que ser muy responsable en el momento en el que un jugador pues dice, pues cojo la camarera, la pongo encima de la mesa, tal, pues dice, pues la camarera saca un puñal y te la clava en el cuello y se te acaba el juego. Y ahí el problema, la próxima aprendes. Entonces, yo creo que ahí a lo mejor sí que en esa interacción más afectiva podría caer en cosas que a lo mejor no haría de forma natural. En cambio, cuando me presentas a un máster que me presenta un personaje de una persona a la cual yo no tendría relación tampoco en la vida normal, en la vida real, creo que me lo tomaría como un desafío el terminar con esa persona. Algo que también deberías evitar es el favoritismo. A ver, esto debería ser siempre, pero más cuando se trata de una party con un personaje de carisma alto, que suelen ser los más ligones. Tal vez ese clérigo pueda haberse tentado por un carpintero forzudo que le saluda por las mañanas. ¿Por qué no explorar esa trama? Además, siento ser reiterativo, pero deja siempre la puerta abierta para que un personaje pueda evitar una situación si así lo desea. No des por hecho las cosas, porque hay ocasiones en las que podría darse que un jugador o jugadora no sea capaz de enfrentarse a ello. Más consejos para DMs. Si tuviera que hablar a mi yo idiota de hace años sobre este tema, le diría un par de cosas bien claritas. Evita poner el foco de la campaña sobre este tipo de escenas o tramas, ya que no suele salir bien a no ser que pactéis de buenas a primeras que vuestra sesión tendrá ese rollo. Lo ideal es mantener un equilibrio con la trama principal. Respeta siempre el control de tus jugadores y jugadoras sobre el personaje. En escenas tan delicadas, lo mejor es que no fuerces nada. Si los implicados estáis de acuerdo, siempre podéis utilizar tiradas para definir según qué cosas. Yo recuerdo haber utilizado tiradas de atletismo para decidir el rendimiento físico, y también un de 100 para decidir un embarazo de una NPC, pero siempre acuérdalo con los implicados. Evita estereotipos dañinos. La forma en la que relates las relaciones y la intimidad deberían no perpetuar clichés ni faltas de respeto a colectivos. O sea, si soy capaz de entender que estamos jugando a rol y que es un juego y que me tengo que meter en el papel, es como cuando, pues si eres actor y te toca representar un papel de una persona que tiene una sexualidad diferente a la que tienes tú, pues creo que me adaptaría, pero probablemente caería incluso no sé si en el chistecito, ¿no? Pero un poco en ese cliché y a lo mejor empezar a hablar con pluma y en el fondo yo creo que eso también denota un poco de desconocimiento de lo que representa realmente otro tipo de sexualidad. Creo que nos pasaría bastantes, o sea, el punto de interpretar algo que no conocemos y en un juego de rol, pues más de lo mismo, ¿no? Cuando una sesión termine, pide feedback sobre lo ocurrido y pregunta cómo les ha hecho sentir la escena. Errores a evitar. Siempre se dice que aprendas de tus propios errores, pero ahora puedes aprender de los míos y de algunos otros que he ido recopilando por ahí. Yo creo que todo lo que afecte a la hombría o a la masculinidad, por así decirlo, nos cuesta más. A mí me han llegado a decir que una de las cosas que gusta de Nepe, del podcast, es que yo como hombre me muestro vulnerable. Me hace gracia a mí cuando me dicen esas cosas porque yo no me muestro vulnerable de forma consciente. O sea, yo hablo de mis cosas pues como hablaría con un amigo o con una amiga. Entonces, si eso es lo que realmente llama la atención de escuchar a un tío hablar sobre estas cosas, yo creo que está claro cuál es el síntoma, ¿no? O sea, cualquier cosa que suponga romper unos cánones de masculinidad que se han ido construyendo a lo largo del tiempo y que lógicamente cuesta mucho romper y todos cometemos errores y lógicamente hay gente que está más propensa al cambio. Pero creo que cualquier tema que sea que inseguridades, incluso en las propias relaciones físicas, inseguridades personales con nuestro cuerpo, nuestra manera de movernos, nuestra manera de relacionarnos. Entonces, creo que tendemos muchas veces a tirar del humor hacia nosotros mismos, que, ojo, que me parece que es una buena manera de reírse, sí, hay que reírse mucho de uno mismo. Creo que lo que más nos costaría es eso, o sea, en el momento en el que rompemos un canon establecido de cómo tendría que ser un hombre, entre comillas, es cuando nos empezamos a sentir incómodos. Jugando también se ven, incluso, joder, ves a chicas gamers que están jugando online y incluso utilizan filtros de voz para tener voces masculinas, ¿no? Para que les traten con respeto a otros jugadores.
joder, es súper triste, pero es que es una realidad a la cual tenemos que cambiar y tenemos que trabajar para mejorarla, ¿no? Pero es que yo he podido hablar con creadoras de contenido de videojuegos y es que incluso alguna me ha dicho que no quiere venir al podcast porque la última vez que hizo algo público hablando de masculinidad tóxica en los videojuegos, por ejemplo, ha recibido hasta amenazas de muerte, cosa que me parece que dices, hostias. Con el rol yo me imagino que pasará un poco lo mismo, o sea, si es un sector de ocio controlado principalmente por hombres heteros, pues en el momento en el que hay algo que se nos escapa, pues no sé, supongo que todos queremos ser paladines, ¿no? Y no hay nadie que quiera ser la princesa en la propia partida, ¿no? Pero creo que ahí es donde hay un ejercicio. Yo, sinceramente, me parecería un ejercicio muy, muy interesante el hecho de que dentro de una partida interpretemos papeles o juguemos con papeles que salgan de nuestra zona de confort, porque eso también creo que nos hace pensar y ponernos en el lugar de otra persona a la cual antes estaríamos agrediendo. Suponer que conoces los límites de tus jugadores y jugadoras basándote en su comportamiento. Siempre es mejor preguntar y obtener consentimiento explícito antes de incluir este tipo de contenido. Ignorar cuando alguien de la mesa se sienta incómodo. No solo los participantes de la escena, sino cualquier otra persona que esté presente. Permitir que los jugadores presionen a otros para participar en estas escenas. Como DM, asegúrate de que todo el mundo se siente seguro y respetado. No dudes en intervenir cuando la situación no esté clara. No prepararse correctamente. Estas escenas son delicadas, así que dedica tiempo a pensar cómo quieres que sea. Evita improvisar, a no ser que tengas muchísima soltura con tu mesa y con el tema. Cuando te dicen que has hecho algo mal, no ponerte a la defensiva, sino intentar entender qué es lo que has hecho mal y luego, oye, que a lo mejor pues ya la conclusión de que no has hecho nada mal, pero creo que para mí lo que me ha servido más es no quedarte siempre con el si esto es bueno, esto es malo, sino entender por qué para alguien es importante el hablar de nosotros, o entender que a una persona trans, le hace mucho daño decir según qué cosas. Entonces, no quedarse nunca en la superficie de algo. Para mí es cuestionarse muchas cosas y estar dispuesto y entender que te vas a equivocar porque es la educación que has recibido y es lo más normal del mundo. No pasa nada por equivocarse siempre que le pongas también intención a aprender. Cuando se habla de inclusión forzada, es que yo creo que lo que empieza a ser ya forzado es no hacer esa inclusión. Es decir, en la vida hay muchísimas personas dentro del colectivo LGTBI, Q+, entonces, ¿cómo no va a haber personas LGTBI en un videojuego o en tal si en la vida lo hay, ¿no? Te entra en la cabeza que haya un Balrog, un demonio de fuego enorme tal, pero no que pueda haber un elfo negro. Claro, es que, wow, sí, que cae Gandalf desde el cielo y se hace tal. Eso está súper bien, ¿sabes? Pero, ostras, tú, cae un elfo negro, ¿cómo? Cuando hablamos de fantasía, hablamos de imaginación. Entonces, ¿qué más da que nuestra propia cabeza genere nuevos puntos en un universo de fantasía? O sea, ¿por qué no va a haber? ¿Por qué el Balrog no puede ser tampoco un demonio trans? O sea, ¿qué más da? Pues, o sea, ¿por qué no? Yo qué sé, con Legolas en uno de ellos especulaba mucho, decía, claro, es que los elfos, yo que he jugado a Warhammer, pues los altos elfos eran una cosa como muy así, ¿no? Entonces decías, ¿por qué Legolas no puede ser una persona bisexual directamente? O sea, ¿qué más da? No, es que sería muy forzado. Pero es que lo forzado sería que no hubiese en todo el mundo de Tolkien, no hubiese personas LGTBI. Eso sería lo que es rotundamente falso. Para acabar, me gustaría plantearos dos temas. El primero es, ¿el yogur está en estado sólido o líquido? Y el segundo, no dudes en preguntar lo que necesites, tanto en los comentarios como en Discord. Estoy seguro de que si lo hablamos con respeto y educación, se pueden sacar conclusiones muy jugosas. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo y recuerda, no importa cómo elijas contar tus historias, lo que realmente importa es que todos y todas en la mesa paséis un buen rato.